te puede llevar hasta la cárcel. Porque yo la siento y no me dan ganas de probarla, pero ni por un segundo. Que dicen que una vez empieza, no te podés parar por respeto al rey. O sea, sin casco, qué peligro. Bangkok, una ciudad caótica, vibrante, llena de cosas para hacer y comida callejera. Resulta que hemos llegado y hay un evento especial del rey, así que quédate con nosotros en este video donde te vamos a contar nuestras primeras impresiones y vamos a ver si logramos verlo o no. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Sin más, ponete cómodo, vamos con el video. No podemos hablar de primeras impresiones sin antes mencionar el sistema político de Tailandia. Y es que este país fue una monarquía absoluta hasta 1932, cuando una revolución puso fin a este sistema. En la actualidad, Tailandia es una monarquía democrática parlamentaria. ¿Esto qué significa? Que el primer ministro es el jefe de gobierno y el monarca hereditario es el jefe de Estado. ¿Y qué quiere decir esto? Que hasta el día de hoy sigue existiendo un rey en Tailandia, pero que la población puede votar y elegir a su primer ministro. Y es muy importante que sepan que está muy mal visto y te puede traer muchos problemas hablar mal de la monarquía en este país. Te puede llevar hasta la cárcel. Entonces, cuidadito con lo que uno dice mientras está en Tailandia. Pero además de todo eso, hoy que es 27 de octubre, el día que estamos grabando este video, estamos con mucha suerte porque resulta que se va a hacer la procesión de barcas reales, un evento que no sucede todos los años y se está conmemorando el aniversario número 72 del monarca actual. Va a haber una procesión de 52 barcas por el río Chao Phraya, que este río significa Rey de los Reyes. Caminando por Tailandia, algo que me ha impactado muchísimo es encontrar este tipo de tiendas con esta hojita. ¿La reconocen? Bueno, resulta que esta no es la primera vez que nosotros estamos visitando Tailandia. Este es un video de primeras impresiones después de 6 años de haber estado en este país. Nosotros visitamos la primera vez Tailandia el 2018 cuando empezábamos nuestra vuelta al mundo y todo lo relacionado a las drogas en casi todos los países del sudeste asiático está estrictamente prohibido. De igual forma era así en este país. Todo lo que era hasta esta hojita, hasta el cannabis, te podía llevar a la cárcel o incluso la pena de muerte. Y ahora, estar caminando por las calles de Bangkok y de repente encontrar tiendas con venta libre de marihuana, obviamente que tiene ciertas restricciones como venta medicinal, pero este es un hito porque el 9 de junio del 2022 Tailandia legalizó la venta de marihuana. Eso quiere decir que es el primer país del sudeste asiático en despenalizarla. Tiene ciertas obviamente restricciones, no es que puedes ir por la calle fumándote un porro, no amigo, por favor no lo hagas, te puede traer muchos problemas, pero sí la puedes comprar. Aquí vamos a entrar, miren lo que dice acá, cannabis medicinal. Miren, aquí podemos observar algunas de las cositas que se pueden encontrar de cannabis, incluso hay miel, miren esta miel. Podemos ver la cerveza y aquí están las hojitas. Pero como les decía, tiene ciertas restricciones ya que es para uso medicinal y productos derivados, centros de salud y clínicas. Así que no van a estar caminando por la calle fumando el porro ni nada de esas cosas porque eso sí les puede traer serios problemas. De hecho, el consumo recreacional no está permitido, pero sí hemos visto que caminando por Bangkok se ven un montón de personas vendiéndote la marihuana o incluso este tipo de tiendas donde puedes encontrar los diferentes productos. Esto me ha volado la cabeza. ¡Qué ilusión! No saben, todo está lleno, todo el río, alrededor del río, restaurantes, está reservado. Con Yeyo estábamos con las esperanzas perdidas porque no había cómo podamos ver la procesión, hasta que yo siempre digo, uno no tiene que rendirse hasta el último momento y siempre sean buena gente y pregúntenle a las personas. Nosotros entramos a este restaurante y yo fui mesa por mesa a preguntarles si tenían espacio para que nos sentemos con ellos. La mayoría me dijo que no, hasta que un señor todo divino nos dijo, claro que sí, tengo espacio en mi mesa. Así que nos hemos sentado y aquí vamos a poder ver la procesión. Es
Eso sí, no sé si voy a poder acercarme mucho porque dicen que una vez empieza no te podés parar por respeto al rey. Y muchos tailandeses, en realidad la mayoría, están de amarillo porque se les pidió que vengan vestidos de amarillo, ya que es el color de la realeza. Para que vean, acá estamos nosotros acomodados y ellos se fue a filmar. Nosotros estamos con ellos y ahora va a tocar disfrutar esta procesión. Estamos con ellos. Thank you. Seguimos esperando que esto comience. Acá cada vez se llena más y más de personas. Hay muchísima gente esperando lugar. La verdad que qué suerte que hemos tenido de poder encontrar a esta pareja para que nos permitan sentarnos con ellos. Y ahora, hablando de lo importante que es la monarquía, el padre del monarca actual, Rama IX, fue tan importante para Tailandia que el día de su cumpleaños, que era 5 de diciembre, es actualmente el Día del Padre en Tailandia. Miren acá, todos nos han dado unas banderitas para festejar. Estamos esperando que empiece la procesión y nos han dado estas banderitas. Y aprovechándolas, quiero contarles qué representa la bandera de Tailandia. El rojo representa la sangre derramada por todos los que lucharon por la independencia del país. El blanco representa la pureza de las enseñanzas del budismo, que es la religión prioritaria. Y el azul, la monarquía. Y hablando de la monarquía, tenemos una segunda banderita que tiene el escudo de la realeza y su color amarillo. Y la verdad es que estoy asombrada de los tailandeses. Ni bien vieron pasar la barca del rey, como que todos... Vimos la devoción que le tienen al rey. Nos pareció muy bonito, o sea, muy bonito. Fue rápido, eso sí, la verdad, pero se nota la cantidad de ensayos porque, curiosamente, estuvieron ensayando desde julio hasta octubre. Y bueno, nos despedimos de nuestros amigos y nos enseñaron algo bien bonito porque ella es tailandesa y nos dijo que acá, para desear buena suerte, o cuando te despedís, decís Chok Di Ka, que vendría a ser buena suerte, te deseo lo mejor, e incluso el Chok Di lo utilizan cuando van a brindar. Sí, y para el hombre es Chok Di Krap. Hablemos sobre la moneda de Tailandia, que es el baht tailandés. Aquí tengo un billetito de 100 y un billete de 20 para mostrarte. Este billete de 20 al día de hoy equivale a 60 centavos de dólar americano. Ahora, una curiosidad. Si vemos en la calle cualquier imagen del rey, reina o cualquier heredero al trono, por favor tenemos que respetarla porque no se pueden profanar y están protegidas por ley. Eso incluye los billetes. Como ven, aquí tenemos la imagen del rey. Y por favor, si este billete se te llega a caer a la calle por X o Z motivo, no lo pises por nada del mundo porque es considerado una falta de respeto y te pueden dar una tremenda multa o llevar hasta la cárcel. Nos hemos levantado tempranito con un antojo de dulce y dijimos, ok, tenemos que probar el postre emblemático de Bangkok. No solo de Bangkok, de Tailandia, que es el mango con arroz pegajoso o el mango sticky rice. Este postre lo van a encontrar en cada puestito, en cada esquina prácticamente del país. Pero nosotros hemos venido a un lugar que es súper famoso y dicen que tiene el mejor mango sticky rice de la ciudad, Koh Phanich, que incluso está dentro de la guía Michelin. Les voy a mostrar un poquito cómo se ve este lugar. Es un puestito chiquitito, como lo pueden ver acá. Miren, está en plena calle. Sí, ahí está. Chiquitito, chiquitito. Aquí podemos observar que dice Koh Phanich desde 1932 y está en la guía Michelin desde el 2019. Acá en la esquina tenemos la señora que está vendiendo los mangos frescos, preocupada con el celular ahí, ocupada. Y luego miren acá todas las bolsitas listas. Y si se preguntan cuánto vale, un platito aquí sale 130 bahts.
Miren, por favor, ya nos han servido 2 mango con arroz pegajoso y tiene encima del arroz como una lechecita de coco. Se ve bastante bien, me antoja mucho, así que vamos a probarlo y saber si es tan, pero tan bueno como dicen. Miren, lo bueno es que si llegas tempranito, este lugar abre a las 7 de la mañana, así que si quieren evitarse tremendas colas, vengan. Miren, ya hay un grupo aquí con nosotros y tenemos para sentarnos. Solamente hay 2 mesitas, así que si quieren comerlo en este lugar, entonces tienen que venir temprano. Y ellos están aquí documentando el arroz pegajoso. Y a ver, yo leí que este lugar tiene, aparte de más de 80 años de historia, no solamente ha sido reconocido en la guía Michelin, pero también dentro del Bangkok Post han dicho que es uno de los mejores lugares para comer este postre. Dicen que esta familia viene de la zona de Ayutthaya y que la receta es una receta que ha pasado de generación en generación. La madre de la familia lo aprendió de su madre y es así como una receta súper especial. Vamos a ver qué tan bueno es. Miren, estoy con tanto sueño, me levanté tan temprano que la señora aquí, ¡ay, so cute, thank you! Miren lo que me mostró, gracias, estoy con mi polera volcada. O sea, estoy ¿Sabes qué es lo más importante? Es que somos 2 y yo tampoco me di cuenta de que tenías la polera al revés. Pero sí, estoy andando con la polera al revés. Estoy grabando con la polera al revés. Todo el mundo, yo decía, ¿por qué me miran? Y se reía la señora aquí que tiene su puestito con los mangos. Y es porque, sí, es muy temprano. Nos hemos levantado a las 6 para estar aquí a las 7 de la mañana y ser de los primeros en comer el mango. Y bueno, miren siempre cómo se ponen la ropa. Después voy a tener que buscar un baño para cambiarme. Ya lo tenemos aquí, nuestro mango. Se ve súper rico. Y ahora vamos a meterle azúcar al cuerpo para despertar. Despertemos. Yo voy a empezar con el arroz, que a mí me parece bastante curioso comer arroz con fruta. Qué dulce el mango, qué suave. ¿Y el arroz qué tal? El arroz tiene una consistencia pegajosita, pero muy rico, cremosa, muy cremoso. También. No pensé que este postre me iba a gustar tanto. Es Sí. un postre muy bueno. Es muy rico, muy rico. Yo también no pensé. En principio, cuando digo, pucha, quiero un postre, no se me viene a la cabeza mezclar el arroz con fruta, porque donde venimos, que es de Bolivia, no solemos hacer eso. Pero la verdad que esta combinación con la lechita de coco, con el arroz pegajosito, el dulce y la consistencia del mango, es un balance perfecto. No desperdiciemos nada, por favor. Este lugar también es famoso por la calidad de sus ingredientes, ¿no? Sí, la calidad, la consistencia del arroz pegajoso, la tradición familiar, las recetas secretas que tiene para hacer esto. Por supuesto también la ubicación, porque esta tiendita está en el corazón mismo de Bangkok. Y también el precio. Sí, está, como lo pueden ver, la gente, la vida pasando detrás de nosotros. Está buenísimo. ¿Aprobado? ¿Te parece que es un lugar que vale la pena? Vale la pena. Tomando en cuenta que puede que haya mucha fila y que puedes encontrar arroz pegajoso en cualquier otra parte. Sí, pero vale la pena, vale la pena. Vení temprano, puedes comenzar el día aquí. Bangkok es un destino súper famoso por su comida callejera, tanto que es premiada en la guía Michelin. Uno pensaría que para comer bien tenés que siempre ir a un restaurante, pero no. Acá, aparte de tu experiencia de viaje, es comer y probar los diferentes platitos que podés encontrar. Yo te animo, yo sé que a veces uno no es muy fan de ir a probar comida callejera o a veces uno le tiene miedo, pero creo que si están en la guía Michelin deben ser por algo. Así que realmente te animo a salir un poquito de tu zona de confort y probarlo. Y estamos haciendo un video completo visitando lo que para nosotros son los mejores lugares donde comer en Bangkok comida callejera. Así que suscríbete a nuestro canal para que no te lo perdas. Bye. Bye, thank you. Todas lindas las señoras me dejaron entrar a su casa para cambiarme la polera
y ello me dice, ¿no significará algo tener la polera al revés en Tailandia? Porque todas así fueron súper lindas con vos. Y yo, ay, falta de atención al detalle, un descuido. Claro, considerando que son supersticiosos. Y resulta que le preguntamos a ChatGPT y nos dijo que esto puede significar no solamente una falta de orientación al detalle o un descuido, pero incluso puede significar mala energía. Mala suerte, malas energías. Y si te preguntas tal vez por qué no le preguntamos a ella, es que quisimos preguntarles, pero en realidad no hablaban mucho inglés. Sí, así que espero que no signifique nada y el haberme volcado la polera ahora me haya volcado hacia la buena suerte. ¿Sabían que Tailandia nunca fue colonizada? Por eso, a diferencia de otros países del sudeste asiático que han tenido diferentes colonizaciones de países europeos, este país no pasó por eso, así que pudo desarrollar su cultura, su arquitectura y sus tradiciones sin influencia de colonización directa. Y una curiosidad con respecto a las imágenes de Buda es que si tenés un tatuaje que sea visible, ya sea en el brazo, en la pierna, te recomiendo tapártelo porque es considerado una falta de respeto para los budistas. De igual manera nos han comentado de que aunque vemos un montón de tiendas alrededor de Tailandia que te venden imágenes de Buda, es también considerado una falta de respeto si lo usas con fines solamente decorativos. Ok, quiero que vean algo loquísimo. Can you show me the mouse? Mouse. Y con eso, él mueve su celular de cell phone, right? Miren. ¡Qué cosa! Primera vez que vemos esto. Estamos en un gran... Bolivia. Yeah, Bolivia. Sí. Ajá, very interesting. So good. Yo me consideraba un tecnólogo, y no tan tecnólogo, pero la verdad que Tailandia nos está superando. Very useful. Good. Like, I like the mouse part. Y miren, lo tiene ahí mientras va. While you are driving, you're with the mouse, right? Looking at the cell phone. Miren qué bueno. Y así, esta es una de las impresiones que hemos tenido en Tailandia. Miren, ahora nos estamos comunicando a través del traductor que él tiene en su celular. Entonces, él habla en tailandés. Bolivia. Sí. Él habla en tailandés y nos traduce al inglés y así nos podemos comunicar. ¡Qué lindo el señor! ¡Lo amé! Buenísima persona el conductor del Bolt. Ahí se va. ¡Chao! El día de hoy vamos a trabajar. Por eso hemos venido a este coworking que se llama Kidnap. Acá tienen diferentes paquetes, les quiero mostrar, de mes o de hora. El de hora es el que nosotros estamos agarrando, que son 4 horas, 180 watts, 12 horas, que vendría a ser con una bebida gratis, 280 watts. Y eso es el que nosotros estamos consiguiendo el día de hoy, 280 watts por el día. Te dan un QR y con esto tenés acceso a todas las salas. Está súper bien. La verdad, si necesitan trabajar en Bangkok, el lugar está increíble. Tenemos esta sala y para ingresar a esta otra tenemos que escanear el QR. Y miren todos los espacios que tenemos. Está bastante cool. Lo más importante es que tenga un buen internet, que lo vamos a comprobar dentro de un rato. Este es el tobogán con el que podés irte rápidamente con mucha diversión a dormir a tu casita. Pero una curiosidad, ahí está Yello, esta es la cafetería donde tenemos la bebida o si queremos pedir algo más. Y acá tenés incluso unas cabinitas para dormir. Primera vez que vemos esto, entonces vos entrás, si necesitas descansar un rato, pones a dormir ahí. Está increíble. Muy bueno. Y aquí hay muchas más salas. Ok, ya nos estamos alistando para trabajar. Yo he quedado impactada con estas camas en pleno coworking que me hacen pensar que si bien es algo que se ve súper cool,
al mismo tiempo me da a entender un poco de la cultura de trabajo tailandesa, porque digo que si hay este recurso para los trabajadores, debe ser también porque sus jornadas de trabajo son súper extensas y porque no tenés esa división clara entre tu vida personal o tu momento de descanso y tu trabajo, como que tenés que entrelazarlo para poder tener un balance en tu vida y no sé qué tan balance lo podemos llamar. Yo creo que no todo lo que brilla es oro y esto también nos puede dar un poquito a entender cómo la gente está acostumbrada a pasar casi toda su vida en la oficina o en este caso en un coworking. Y si hablamos de algo súper recontra, hiper tailandés, tenemos que hablar sí o sí de la fruta durian, que dicen que es la fruta más apestosa del mundo. Aquí he visto una, vamos a probarla. Siendo sincera, caminando yo no siento mal olor, pero... Se llevaron el platito que estaba barato. 80. Kampung Ka. Aquí la tenemos. Siendo sincera, yo no le siento un olor feo a la fruta. Yo le siento un sabor entre una jackfruit, como una fruta de yaca, como un olor entre medio mango piña. Mírenla, es bien carnosita. Vamos a ver. Uf. Miren lo carnosa que es, como una... ¡Wow! Miren esto. Vamos a darle un bocado. ¡Wow! Es verdad que al morderla es que yo siento el mal olor. Y tiene un sabor muy característico, medio mantequilloso. Y es muy especial. No puedo decir que me desagrada, pero tampoco puedo decir que me agrada al 100%. Así que vamos a pasarla a Yello. Sinceramente, amor, yo no sé cómo vos no podés encontrarle su olorcito característico a esta fruta, porque yo la siento y no me dan ganas de probarla, pero ni por un segundo. Es más, esta es la fruta que prohíben que metas en los alojamientos. En los hoteles hay algunos que te ponen un cartel: prohibido, por favor, meter durian fruit, o si no, se le va a cobrar una multa. Es por algo, ¿no? Porque, ay, que huele. Tiene un olor como que a cualquier fruta que se está pudriendo. Yo no la sentí así, pero a ver. Sí, no, feo. La verdad que tanto el olor como el sabor es el mismo. Feo. A ver, yo no lo siento así. Yo siento un sabor característico, mantequilloso, distinto. Es verdad que tiene un olor fuerte. Hay un tuk-tuk ahí pasando a todo dar. Esperamos nos escuchen. Estamos en una calle muy ruidosa. Pero sí, efectivamente, es un sabor característico, una textura distinta también, ¿no? Sí, muy distinta. Mantequillosa, algo chiclosa. Fea. Yo creo que si están en Tailandia deberían probarla. Es una fruta que no solamente la venden tal como fruta, sino que hacen postres de durian, hacen helado de durian. Sí. A mí me parece que es una experiencia, pero obviamente hay frutas mucho más ricas. Según lo que nos dijeron, en Tailandia hay como un tipo de esta fruta que por la forma en la que la cultivan no huele tan mal. Y ellos siguen mirándome como que él siente el olor, pero yo creo que está exagerando, gente. Exagerando. Exagerada. Vos que decís que no lo sentís. Va. ¿Quieren ver otra cosa súper tailandesa? Es este tipo de spa. Ah, sí. Tá bom. Eu gosto. Miren acá, qué cool. Están haciéndose un spa de pececitos. ¡Ay! Mire cómo. ¡Qué locura! Bueno. ¿Sí? ¡Qué locura! Mira. Miren, aquí tienen el precio. 15 minutos en el spa de peces, 150 watts. 20 minutos, 200 o 30 minutos, 250. Muy recomendado por mi amiga de Portugal. Ok, bueno, la cosa va así. Acá para moverse rápido con el tráfico, vamos en moto. Así que nos vamos en moto. Cada uno en su moto. Helmet. O sea, sin casco. ¡Qué peligro! Bueno, acá sin casco la cosa. Oh, ok.
Bueno. Ok, no casco, no helmet for me. No. No helmet. Muchas veces la única forma de poder moverte por Bangkok, si estás apurado, es la moto. El problema es que no siempre van a tener un casco para vos. Que tenés que hacer sí o sí si estás en Bangkok es visitar alguna de sus terrazas para el atardecer, pero el atardecer creo que ya lo perdimos, por eso era la apurada de la moto. Thank you, bye. Bueno, la verdad que un amor los moteros, una experiencia más que vivir en Bangkok. Si estás en Bangkok y querés vivir la aventura, subite una moto sin casco. Sin casco. No, mentira, no se los recomiendo. Pidan un Bolt o un Grab. No sean como nosotros. Bueno, hay muchas terrazas en Bangkok para ver el atardecer, algunas pagadas, pero en el Marriott, hello. Esta que estamos en el Hotel Marriott nosotros es gratis, se llama Yao Restaurant and Rooftop Bar. Obviamente pagas tu consumo, pero no tenés que pagar para subir a un lugar con vistas. Miren, desde acá se comienzan a ver las vistazas. Y ahora toca subir, porque una vez llegan al número 32... No, es por aquí. Ah, ¿ven? Yo tenía la razón. Ven, mi amor, te voy a guiar por Bangkok. ¡Wow! Miren esto. ¡Qué vistaza! ¡Qué restaurante más bello! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Hello! ¡Ay! Y no me ha venido solo. Ahí está Marco. Boliviano que vive 7 años en Bangkok. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal las vistas? Muy bien. Buenas las vistas, ¿no? Excelente. Wow, miren estas vistas desde este rooftop, porque una de las primeras cosas que queríamos hacer en Bangkok era disfrutar sus vistas. Hay demasiadas terrazas, pero esta a mí me gusta mucho en el Marriott. Gratis, venís, te consumís un vinito, una cervecita y disfrutás de esta ciudad tan cosmopolita. Tan increíble. Realmente uno ve Bangkok y uno se siente en el Nueva York de Asia. Esta es la torre la Mahakanakhon que les digo que todo el mundo quiere subir. Es espectacular su diseño, pero miren, desde acá la ven y tienen prácticamente la misma vista, pero con esa torre incluida. Llegado a uno de los templos más impresionantes de todo Bangkok. Pero de este lugar te vamos a contar en otro video porque este de primeras impresiones ya se está haciendo bastante largo. Contanos qué te impresionó más y si te ha gustado este video no te olvides darle me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal dándole clic a la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Y se viene muchísimo contenido de Tailandia, así que de verdad suscríbete porque te vamos a contar qué hacer en Bangkok, qué hacer por Tailandia, tips y muchas cosas. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.